Hola a todos, soy Showtime 112. Continuamos con nuestra historia de la campaña de Malta. Después del llamado Ilustre Blitz, durante el cual las fuerzas alemanas e italianas intentaron hundir el portaaviones británico Ilustre mientras estaba siendo reparado en el puerto de Malta, los defensores finalmente tuvieron la oportunidad de tomar un respiro. Incluso recibieron algunos refuerzos, y para finales de enero de 1941, tenían a su disposición 28 Hurricanes, 4 Gladiators y 3 Fulmars. También había 19 bombarderos Wellington en la isla, lo que le daba una capacidad ofensiva significativa. Hemos cubierto algunas incursiones de los Wellington contra aeródromos del eje en Sicilia en un video exclusivo de Patreon. Convertirte en un patrocinador, aunque sea por un solo mes, te da acceso a este y otros videos exclusivos de Showtime 112 que no están disponibles en ningún otro lugar. El 10 Cuerpo Liga alemán con base en Sicilia, junto con sus aliados italianos, continuaron realizando incursiones de hostigamiento contra Malta, especialmente atacando los aeródromos de la Real Fuerza Aérea. Después de sufrir algunas pérdidas, como un CR-42 el 1 de febrero, y el U-88 quedaron tan gravemente dañados, aterrizó de emergencia en Sicilia y las potencias del eje optaron por incursiones nocturnas. Eso no los hacía totalmente seguros ante los huracanes de la Real Fuerza Aérea, pero el 8 de febrero el Escuadrón 261 desplegó 6 Hurricanes bajo el mando del teniente James McLaughlin. El líder de vuelo británico vio un Heinkel 111 que confundió con un U-88 sobre Rabat a 10.000 pies y se acercó a 50 yardas. Inicialmente cegado por una ráfaga repentina de fuego antiaéreo, McLaughlin se retiró, luego regresó para otro ataque y disparó una ráfaga larga, observando una estela de humo proveniente de su objetivo. El bombardero alemán no se incendió, y el piloto del Hurricane pronto lo perdió de vista, sintiéndose estafado de una victoria espectacular. Sin embargo, los servicios de escucha británicos interceptaron más tarde las últimas llamadas de radio desesperadas de la tripulación, antes de que su Heinkel 111H del Kampfgeschwader 26 se precipitara al mar. La tripulación sobrevivió, pero uno resultó herido. En su segunda salida, McLaughlin dañó gravemente al U-88 que logró regresar a Sicilia, aunque el personal del ejército en Malta afirmó haberlo visto estrellarse en el mar. El 9 de febrero de 1941, el Cuartel General Aéreo de Malta hizo un balance de sus éxitos con cazas. Desde el 11 de junio de 1940, a los cazas británicos que operaban desde Malta, se les había acreditado la destrucción confirmada de 63 aviones del eje, con otros 19 probablemente destruidos y 27 dañados. De los aviones destruidos, 36 italianos y 27 alemanes. Pero los defensores de Malta estaban por vivir un periodo muy oscuro. Algunas unidades de la Luftwaffe en Sicilia se trasladaron al norte de África, y otras, como la 7ª Escuadrilla Jacques-Wader 26, llegaron en su reemplazo. Equipada con Messerschmitt Bf-109, esta pequeña unidad, que nunca tuvo más de 9 aviones, jugaría un papel en la campaña de Malta, desproporcionadamente grande para su tamaño. La escuadrilla estaba liderada por el Oberleutnant Joachim Müncheberg,
quien previamente había sido acreditado con 23 victorias aéreas, la mayoría de los otros pilotos también eran veteranos con amplia experiencia de combate contra Hurricanes durante la Batalla de Inglaterra. Hasta entonces, las fuerzas del eje habían dependido de los BF, 110 de 2 motores o de cazas italianos para escoltar bombarderos. La llegada del BF-109 fue un verdadero cambio de juego. La unidad de cazas alemana actuó por primera vez en Malta el 12 de febrero de 1941. Esa tarde, el Escuadrón B del Escuadrón número 261 fue enviado después de que el radar detectara 3 o 4 U-88 acercándose a 20.000 pies. John Payne recordó que el líder de vuelo, Gerald Watson, los llevó mar adentro tras los 4 U-88 en una persecución por detrás. Payne criticó la política de nombrar al oficial de mayor rango como líder de vuelo, sin importar la experiencia. Watson, piloto de Wellington, fue obligado temporalmente a volar Hurricanes mientras esperaba un bombardero de reemplazo. Tenía poco conocimiento sobre el Hurricane o las tácticas de combate. Payne sospechaba que los bombarderos Junker podrían ser señuelos, así que llevó su motor al máximo, adelantó a los bombarderos y luego giró a la izquierda para atacar a uno de ellos desde el costado. Vio a otros 3 pilotos, Watson, Bradbury y Tucker, manteniendo la formación. Payne vio de pronto a los Messerschmitt lanzarse en picada hacia sus compañeros. Gritó una advertencia por la radio y luego ametralló a uno de los U-88 de nariz a cola. Momentos después, solo observó. Gerald Watson, líder de los Hurricane, no intentó evadir, pese a más advertencias. El Hurricane de Gerald Watson se volcó y se precipitó directamente al mar. Murió probablemente de inmediato. El oficial piloto David Tucker intentó girar hacia los atacantes, pero no sirvió de nada. Su Hurricane se incendió y también cayó. Logró saltar en paracaídas sobre la bahía de San Pablo y finalmente fue rescatado. Payne creía que el teniente de vuelo Bradbury también había intentado evadir el ataque, pero el sargento Jim Pickering recordaba los hechos de manera diferente. Ascendiendo entre nubes rotas a unos 15.000 pies, Pickering se separó. Cuando salió al aire despejado, vio al teniente de vuelo Bradbury a unos 500 metros a su lado izquierdo. Bradbury accidentalmente dejó su radio en transmitir en lugar de cambiarla de nuevo a recibir. Un error común pero peligroso, ya que le impedía escuchar cualquier llamada. Pickering iba a reunirse con la formación cuando vio un Messerschmitt BBF-109 lanzarse hacia la cola de Bradbury. Sus gritos de advertencia no fueron escuchados. Impotente, observó cómo el caza alemán disparaba una ráfaga al Hurricane de Bradbury antes de alejarse en una empinada subida. Bradbury, sin darse cuenta del ataque, supuso que algo andaba mal con su motor y comenzó un giro lento hacia el aeródromo de Lucca. Todavía creyendo que su problema era mecánico, hablaba consigo mismo por la radio, con el micrófono transmitiendo todo el tiempo. Logró planear de regreso a Lucca y realizó un aterrizaje exitoso.
John Payne afirmó haber derribado uno de los Messerschmitts durante el combate y se le acreditó una victoria probable, aunque la unidad alemana no registró pérdidas ni daños graves. Pilotos alemanes dijeron haber derribado 3 Hurricanes, 4:41 p.m. y 2 por el sargento Werner Levin a las 4:45 y 4:47 p.m. Es algo difícil conciliar estas afirmaciones con los recuerdos de los pilotos británicos, quienes sugieren que los Hurricanes fueron alcanzados casi al mismo tiempo. Sin embargo, en lo que respecta a relatos contradictorios de batallas aéreas, este en particular coincide de manera razonablemente cercana. El U-88, atacado por John Payne, pudo regresar a Sicilia, aunque dañado y con un artillero muerto. Sin embargo, la moral de los pilotos de Hurricane se vio gravemente afectada por la llegada de los Messerschmitt, que volvieron a aparecer sobre Malta. Al día siguiente, el 13 de febrero, James McLachlan, liderando un escuadrón, avistó a 4 de ellos a 22.000 pies al sur de camino. Los pilotos alemanes no notaron a los Hurricane hasta que estuvieron a unos 1.000 metros de distancia. Entonces giraron a estribor y ascendieron rápidamente para alejarse. Los pilotos de Hurricane solo pudieron observar cómo los alemanes se alejaban fuera de su alcance. Sus aviones simplemente no podían igualar el rendimiento del Bf-109, especialmente a esa altitud. Esta fue solo la primera gran batalla entre los Messerschmitt de la 7ª Escuadrilla Jacques-Schwader 26 y los Hurricane de la Real Fuerza Aérea sobre Malta. Avísenos si quiere ver cómo sigue la historia y, como siempre, continúe viendo Showtime 112.